Bienvenidos al módulo de búsqueda, recuperación y valoración de la información del curso de formación de competencias para la administración y gestión de la información. En este módulo vamos a aprender a realizar una búsqueda en los recursos del Sistema Nacional de Bibliotecas de acuerdo a la validez, autoridad y oportunidad de los contenidos. Vamos a mirar los temas de las fuentes de consulta que están disponibles en el Sistema Nacional de Bibliotecas, a realizar la valoración de la información de esos documentos que obtenemos en la búsqueda y a utilizar el servicio de obtención de documentos cuando no tenemos acceso al texto completo de esos contenidos. Para iniciar a hacer la búsqueda, debemos tener muy claro cuál es el proceso que vamos a realizar en una búsqueda de información, en una investigación. Lo primero que hacemos es precisar el tema de investigación. Por lo general lo vamos a tomar de la pregunta de investigación o del objetivo de investigación. Por ejemplo, tenemos una investigación sobre el aprendizaje activo en Colombia, el estudio del aprendizaje activo en Colombia, su desarrollo. Luego vamos a hacer la elección de los términos. Para la elección de los términos vamos a tomar los temas tratados de acuerdo al tema que hemos precisado. Por ejemplo, sería aprendizaje, Colombia y desarrollo. Serían los términos por los que vamos a buscar en las fuentes que vamos a seleccionar. Una vez que tengamos ya los términos definidos, vamos a seleccionar las fuentes donde vamos a buscar la información. Si la información que necesitamos es general, vamos a buscar en libros, en catálogos. Si la información es especializada, vamos a ir a las bases de datos, a las herramientas bibliográficas, que son las que traen la información de los artículos de revista, los informes de investigación más actualizados. Luego que ya hemos seleccionado la fuente, vamos a hacer la búsqueda de esa información de acuerdo al tipo de información que ya vimos. Para este caso vamos a hacer una búsqueda en las bases de datos y en las herramientas bibliográficas. Luego que hacemos la búsqueda vamos a recuperar los documentos en esa fuente donde hicimos la búsqueda. Con esos documentos que recuperamos, que bajamos de esas fuentes, de las bases de datos y de las herramientas, vamos a valorarla. Vamos a ver cuáles son las que apuntan hasta a nuestro objetivo de investigación. El primer tema, fuentes de consulta. Entonces, en el Sistema Nacional de Bibliotecas tenemos revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de datos y herramientas bibliográficas. Las revistas electrónicas son el acceso de los títulos en formato electrónico de las revistas que la universidad tiene suscritas y que están disponibles a través del portal del SINAF. Los libros electrónicos, conocidos como e-books, son la versión digital de libros de bibliografía básica que están disponibles en el SINAF para la consulta. Se puede ingresar a ellos y hacer la consulta del texto completo, inclusive hacer anotaciones de esos libros. Las bases de datos. Es el conjunto de registros que contienen información científica y académica almacenada en formato electrónico. Esta es una de las fuentes que más se utilizan cuando se realiza una investigación, para hacer las revisiones bibliográficas y porque traen la información de las últimas investigaciones en cada tema. Las bases de datos se clasifican de acuerdo al contenido y a la información. De acuerdo al contenido, referenciales son las que nos proporcionan la referencia y el resumen de los artículos. Las de texto completo son las que nos dan el acceso al texto completo de los documentos, de los artículos o de las revisiones o cualquier tipo de documento que esté contenido en esa base de datos. Y las mixtas, que son las que nos traen información referencial y en algunos casos el acceso al texto completo de esos artículos o documentos. De acuerdo a la información que contienen, son multidisciplinarias, que son las que traen información en todas las áreas del conocimiento, y las especializadas, que son las que traen información en un área específica, en un tema específico, y nos inicia la información de las revistas en esa área como tal. Para la consulta de las bases de datos se debe tener en cuenta los componentes de un documento: el autor, el título, el resumen,
la fuente donde está ese documento, en este caso sería el título de la revista, el volumen, el número, el año de publicación, las referencias y el texto completo. Y a la vez tener en cuenta que las bases de datos están organizadas por campos, como título, autor, resumen, palabras clave, texto, referencias. Igual cuando vamos a hacer una búsqueda, entonces ahí vamos a hacer una búsqueda básica o una búsqueda avanzada, buscando esos elementos del documento en cada uno de los campos que tiene la base de datos. Cuando hacemos la búsqueda, la base de datos nos va a presentar unas ayudas, ofrece unas ayudas para depurar esa búsqueda. Entonces podemos hacer una delimitación de acuerdo al tipo de documento, al idioma de los documentos, al año de publicación, entre otros. Después de que lo recuperamos, podemos organizar esos documentos y llevarlos o exportarlos a gestores bibliográficos, que es uno de los temas que vemos en el módulo de gestión de referencias y normas de citación. La otra fuente que tenemos en el Sistema Nacional de Bibliotecas son las herramientas bibliográficas. En las herramientas bibliográficas que vamos a encontrar directorios y catálogos de publicaciones científicas y académicas, como directorios de revistas, donde vamos a encontrar la información general de las revistas, o de libros, podemos encontrar catálogos de libros para hacer compras, para hacer selección, o para identificar qué publicaciones hay sobre un tema específico. Las fuentes de consulta para revisión bibliográfica, como el Scopus y el EndNoWeb. Las herramientas para el análisis de información que lo utilizan las bases de datos y lo utilizan las bibliotecas para hacer el análisis de la información que tienen en sus colecciones. Y fuentes para medición de la producción científica. ¿Qué quiere decir esto? Donde vamos a analizar el nivel de reconocimiento de una publicación como un título de una revista, de un autor o de una institución como tal en un área específica. Bueno, vamos a mirar cómo ingresar a las fuentes cuando vamos a hacer la consulta. Entonces, estando en el portal de la universidad, vamos a ir al área de servicios en línea, ingresamos a bibliotecas y en bibliotecas vamos a encontrar los recursos bibliográficos. Aquí los tenemos todos, las bases de datos, el catálogo de la universidad, los diccionarios y enciclopedias, herramientas bibliográficas, libros electrónicos, metabuscador y revistas electrónicas. Vamos a iniciar con las bases de datos. Para consultar las bases de datos lo podemos hacer en orden alfabético por el título de la base de datos o el nombre de la base de datos. Si lo conocemos, vamos directamente, buscamos ese título. O lo podemos hacer por áreas y subáreas. Si vamos a hacer una investigación en un tema específico, vamos a seleccionar áreas. Seleccionamos el área general donde vamos a hacer la investigación. En este caso vamos a buscar ciencias sociales y en la subárea educación. Educación. Entonces, me va a traer todas las bases de datos generales o especializadas que tienen información sobre educación. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar una descripción y una manera de consultarlo. Si queremos saber qué tiene cada base de datos, qué información trae, vamos a darle clic en descripción, nos va a decir qué tipo de documentos tiene, quiénes son los publicadores de los documentos o editores de los documentos, qué facilidades de uso tiene esa base de datos, cómo la vamos a utilizar y a través de qué plataforma se puede consultar. Así la tenemos para todos. ¿Esto para qué nos sirve? Para seleccionar la base de datos que más se relacione con el tema que yo estoy investigando dentro de la misma área o en general.
Vamos al orden alfabético y vamos a consultar una base de datos. Vamos a ir a ScienceDirect y vamos a decirle consultar. Acá el sistema nos pide que nos lo guiemos. Vamos a ingresar en ese recuadro el nombre institucional que tenemos como tal, el correo institucional y la clave. Seleccionamos la sede donde estamos matriculados. En este caso, Medellín. Entonces, ingresamos nuestro usuario. La sede, ingresar. Para consultar estos recursos, todos nos van a pedir que nos lo guiemos, cualquiera de los que tenemos acá en línea. Lo podemos hacer dentro del campus de la universidad o desde la casa o desde cualquier lugar donde estemos. Lo podemos hacer logueándonos siempre con nuestro usuario institucional, vamos a tener el acceso. Ahora miremos que acá nos aparecen los datos personales como usuario, que ya estamos logueados dentro de los recursos. Vamos a darle consultar. Acá tenemos la base de datos, la interfaz de búsqueda de esta base de datos, ScienceDirect. Esta base de datos es una base de datos académica y científica que tiene información en todas las áreas del conocimiento. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar journals, o sea, los artículos publicados en las revistas especializadas en cualquier área del conocimiento. Vamos a encontrar libros y vamos a encontrar imágenes. Hoy vamos a trabajar con los journals. Vamos a iniciar haciendo una búsqueda. Vamos a buscar el tema de aprendizaje. Entonces vamos. Aquí ingresamos el texto o el término en inglés. ¿Por qué? Porque esta base de datos y la mayoría de las bases de datos están construidas en inglés. Buscamos la información en inglés, así el documento esté en otro idioma, en español, en portugués, él me va a llevar al artículo original en el idioma respectivo. Entonces el tema, aprendizaje. Dentro de la base de datos, como mencionamos ahorita, la información está organizada por campos de acuerdo a los elementos que componen un documento. Miremos acá, hay una opción que dice todos los campos. Si yo le doy buscar en todos los campos, me va a buscar este término de aprendizaje en cualquier parte del documento. Puede ser en el título, en el autor, en el resumen, en el título de la revista, en las palabras claves, en las referencias, en la afiliación, en cualquiera de ellos. Cuando buscamos un tema, el campo más apropiado es el de abstract, título y keywords. ¿Por qué? Porque son los donde están representados los temas que tratan los documentos. Ya sabemos que el título debe ser el resumen máximo del tema tratado en el documento. El resumen es la forma como presentamos el documento, donde está expresado el tema. Está el objetivo, está la metodología, los resultados, una breve descripción de la discusión y la conclusión. Es decir, nos está diciendo de qué trata el documento. Y los keywords, que son las palabras que representan los temas que se están tratando en el documento. No las palabras que hay en el documento, sino los temas. Acá tenemos la opción de aplicar los operadores booleanos para hacer una combinación de esa búsqueda. Como estamos haciendo una búsqueda sobre el aprendizaje en Colombia, el desarrollo del aprendizaje, vamos a decirle que me traiga los documentos de aprendizaje y que a la vez tengan el término Colombia. Colombia, en este caso lo podemos buscar en el campo de resumen, título y keywords también, o lo podemos traer también de la afiliación. Si lo traemos de la afiliación, me va a traer los autores que tienen una afiliación colombiana que han trabajado sobre este tema. Vamos a hacerlo con la afiliación, a ver cómo es el resultado como tal. Le vamos a decir, luego viene la fuente. Tenemos todos los journals suscritos y mis journals favoritos. Si seleccionamos los journals suscritos, me va a traer la información de las revistas que la universidad tiene suscritas al texto completo.
Todos los journals me traen la información de todas las revistas que están en esta base de datos, así la universidad no tenga suscripción al texto completo de esos títulos. Y a mis favoritos cuando nos hemos logueado con un usuario personal, que para loguearnos con un usuario personal vamos a darle aquí registrar y hacemos todo el registro y cada que ingresemos a la base de datos podemos ingresar con nuestro usuario logueándonos, ingresando a nuestro usuario y lo hacemos de manera personalizada. ¿Qué ventajas tiene loguearse en una base de datos? Que podemos crear alertas de búsqueda y mantenernos informados de lo nuevo que hay sobre un tema en una investigación que estamos realizando, guardar búsquedas y hacer anotaciones de lo que vamos consultando. Acá se incluyen los artículos que están en prensa. ¿Qué quiere decir? Los artículos que aún la revista no ha sido publicada, pero ya han sido aprobados por la revista y están en proceso de edición. Podemos encontrar inclusive artículos del año próximo. Luego vienen las áreas de las revistas o de colección de revistas en las que podemos hacer la búsqueda. Para que sea más precisa, por lo general vamos a seleccionar el área de las revistas, el tema que estamos buscando, o podemos buscar por todas las áreas. En este caso vamos a decirle que nos busque en todas las áreas, lo dejamos por defecto en todas las áreas. Luego viene otra opción de delimitar la información, que es por el tipo de documento, de acuerdo a lo que estemos investigando. Vamos a dejarlo así amplio para que nos traiga un resultado amplio. Y luego vamos a delimitarlo por el año de publicación de los trabajos. Si estamos realizando una investigación de lo más actualizado, de la información más reciente, vamos a seleccionar, a delimitar aquí de qué año a qué año queremos la información. Si necesitáramos información del último año, diríamos 2011 al presente. En este caso, como estamos haciendo una búsqueda de lo que ha sido el desarrollo del aprendizaje en Colombia, vamos a decirle que nos busquen todos los años. Necesitamos que nos traiga toda la información. Entonces, todos los años. Y le vamos a dar buscar. Muy bien. No nos arrojó ningún resultado. Vamos a decirle, ya vi por qué no nos arrojó ningún resultado. Colombia está mal digitada, nos quedó con doble. Vamos a corregirlo, vamos a decirle nuevamente, buscar. Listo, 60 artículos. Cuando la base de datos no nos arroja ningún resultado, esa es una de las razones. Digitamos más el término, estamos buscando un autor, lo digitamos mal, hay algún error de digitación o no seleccionamos el campo correspondiente, entonces tenemos que mirar a ver qué es. No vamos a decir de entrada, ahí no hay nada. Tenemos que volver a mirar cuál puede ser la opción más exacta para que me recupere la información. Listo. Me trajo 60 resultados. Acá en esta parte encontramos la estrategia de búsqueda, las opciones por las que yo hice la búsqueda. Aquí tenemos en el título, en el campo de título, hace keyword, buscamos aprendizaje, e hicimos una combinación con Colombia y la buscamos en el campo de afiliación. Este es el resultado que nos trae. En la primera pantalla que encontramos la lista de todos los documentos, lo va mostrando por pantallas. Tenemos la opción de descargar múltiples PDFs. Entonces, si yo tengo posibilidad o estoy trabajando en mi equipo personal, puedo descargar los PDFs de los artículos que yo vaya seleccionando y me hace la descarga a mi equipo. O lo puedo enviar al correo electrónico ese resultado. O lo podemos exportar para llevarlo a un gestor de referencias para guardar toda la información de las referencias de los documentos que vamos seleccionando. Cuando el resultado es bastante amplio, tenemos la posibilidad de delimitar nuestra consulta. Esta lista de resultados, podemos hacer una búsqueda entre resultados. Digitamos aquí el término y le damos buscar. Podemos hacer también una delimitación por diferentes campos o tópicos.
Aquí me dice por tipo de documento. Como nosotros en este caso solamente seleccionamos los journals, todos los documentos son journals. Si lo hubiéramos dejado en todos, nos traería imágenes y libros también. Entonces, como ya de una vez dijimos que journals, no tenemos necesidad de hacer selección. Luego nos aparecen los títulos de las revistas donde son publicados estos documentos que nos arrojó nuestra búsqueda. Luego viene el tópico, los temas tratados en los documentos que hemos recuperado. Mire que acá tenemos, por ejemplo, de aprendizaje colaborativo tenemos dos resultados. Y así, y si queremos ver más temas, le damos más y aquí los vemos todos. Vamos a seleccionar el de aprendizaje colaborativo, que me traiga los documentos de aprendizaje colaborativo. Y luego viene la opción de filtro por año de publicación. De estos resultados me dice que del 2012 hay 14 documentos, del 2011 8 y así sucesivamente. Si veo más, posiblemente voy a encontrar documentos del 2013, no. Tengo documentos desde 1994 hasta la fecha. Solamente vamos a aplicar un solo filtro, que es el de tópico, porque únicamente me arroja 2 registros. Entonces lo selecciono y le digo limitar. Me va a traer esos 2 registros o esos 2 documentos de aprendizaje colaborativo como tal, que lo están tratando en esos documentos. Ahora vamos a ver el documento, cómo acceder al documento o al texto completo. Lo podemos hacer de 2 formas, dándole clic en el título del documento o dándole clic en el PDF para que me abra el documento. Vamos a abrir el documento acá mismo en la base de datos. Entonces aquí encontramos después, en la parte superior encontramos los datos de la revista. Aquí están los datos de la revista que contienen ese artículo. Está el título, el volumen, el número y la fecha de publicación y las páginas del artículo como tal. Encontramos luego el título, los datos de los autores con su respectiva filiación. Aquí encontramos, ¿se acuerda que buscamos en la búsqueda, buscamos Colombia? En la afiliación tenemos un autor que está afiliado a la Universidad Nacional de Colombia. Aquí está la palabra Colombia. Luego vamos a encontrar el resumen y el texto de todo el documento. En el registro nos va mostrando los términos que buscamos, nos los resalta. En este caso, miremos que en los keywords tiene resaltado la palabra aprendizaje, que fue uno de los términos que buscamos. Mire que me lo va mostrando en los 3 campos donde lo buscamos, en el título, en el resumen y en las palabras clave. Y como Colombia está en la afiliación, acá está Colombia como tal. Vamos a regresarnos al documento. Acá tenemos otra opción de recuperar más información relacionada en los artículos relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Son los documentos, si yo le doy clic acá me va a traer todos los documentos que hayan citado la misma bibliografía que se ha citado en este documento. Esos son los documentos relacionados. Y acá me llevaría a la relación de las referencias que fueron utilizadas en este documento. Vamos a mirar. Entonces, los documentos relacionados. Esta lista de 350 artículos tienen referencias de las mismas que fueron utilizadas en el trabajo que hemos seleccionado. Todos estos. Nos regresamos y acá, en la lista de referencias citadas en este trabajo, le damos acá y nos va a traer. Ay, no nos dio el acceso. Bueno, nos da, no nos está dando en este momento el acceso, pero nos llevaría a todas las referencias utilizadas en este documento. Ya para eso, entonces iríamos al PDF o al título aquí y miramos las referencias como tal.
Bueno, ¿cómo vamos a buscar un autor en la base de datos? Vamos a buscar al autor, a ver, busquemos uno de estos autores. El de la universidad, que es el a Julián Moreno. Listo, vamos a buscar un autor en la base de datos. Entonces, nuevamente vamos a buscar, vamos a escribir Moreno, coma Julián. Y le vamos a decir que no lo busque en el campo de autor. ¿Qué me va a traer? Todos los documentos publicados por el autor que tenga este nombre. Vamos a dejarlo con los mismos límites que pusimos anteriormente. Todos los journals suscritos y todas las áreas, journal de todas las áreas. Buscar. Listo, 61 documentos. Entonces mire que él me resalta, inclusive me lo está trayendo independiente. Distinto. Entonces acá vamos a ver en la columna para delimitar la búsqueda, igual, cuántos journals, los journals donde se ha publicado, el tópico, los temas que tratan y el año de publicación. Y así vamos a buscar por autores. Solamente me buscó en el campo de autor. Entonces aquí tenemos uno que es exactamente Julián Moreno. Mientras en esto me hizo una combinación de varios que tendríamos que hacer una delimitación más concreta. Bueno, para salirnos de la base de datos, si nos hemos logueado con nuestro usuario, debemos dar logout. En este caso, como no nos logueamos, entonces vamos a cerrar la sesión. Cuando finalicemos de consultar o de utilizar cualquier recurso bibliográfico, iniciamos nuestra sesión, vamos a darle siempre cerrar sesión. No se nos vaya a olvidar cuando terminemos y si estamos utilizando un computador público. Ahora vamos a mirar las herramientas bibliográficas. En las herramientas bibliográficas vamos a encontrar varios tipos de documentos o herramientas. Los Bus Imprint y los Global Bus Imprint son herramientas que se utilizan principalmente para hacer selección de libros en las bibliotecas, en los centros de información. O cuando vamos a comprar un libro, entonces para la selección vamos a encontrar ahí los datos de los libros en todas las áreas del conocimiento. El Journal Citation Report, que es la herramienta para mirar el factor de impacto de las revistas y de los documentos que se publican en estas. ¿Para qué nos sirve el factor de impacto? Para mirar el nivel de reconocimiento de una revista dentro de un área y mirar cuáles son las revistas más cualificadas en un área específica. Más adelante vamos a entrar a consultar esta fuente. Tenemos el Reference Manager, que es para gestión de referencias de todas las búsquedas o los trabajos que estamos seleccionando para nuestra investigación. Entonces ahí vamos almacenando todas las... El Scopy, que es una fuente de análisis, una herramienta de análisis para hacer revisión bibliográfica, también nos proporciona datos de factor de impacto y datos del nivel de reconocimiento de los autores, o sea, el índice H. El Web Knowledge, que es una plataforma donde vamos a encontrar el Journal Citation Report y el Web of Science, nos permiten hacer la revisión bibliográfica de nuestros temas de investigación inicialmente. ¿Por qué? Porque esta es una fuente que indica las revistas líderes en todas las áreas del conocimiento y es un número muy reducido y nos trae los trabajos de mayor impacto y los más cualificados. Y tenemos el WebView, que es una herramienta para el análisis de los libros en las bibliotecas.
Entonces lo utilizan más que todos los analistas en las bibliotecas y bases de datos. Vamos a entrar primero al Scopus. Le vamos a decir consultar, como ya estamos logueados, entonces no me va a pedir que me loguee. ¿Qué vamos a encontrar acá en el Scopus? Vamos a poder hacer una búsqueda general de un tema. Vamos a hacer una búsqueda por autor o una búsqueda por afiliación o una búsqueda avanzada para hacer combinaciones de las dos opciones anteriores. Vamos a hacer inicialmente una búsqueda general, buscar un documento o buscar un tema específico. Vamos a buscar aprendizaje. Pintamos nuestro tema, vamos a seleccionar el campo donde vamos a buscar. Como estamos buscando un tema, en esta base de datos Scopus, que utiliza la misma plataforma que utiliza ScienceDirect, que es la plataforma Cybers, que acá la encontramos, Cybers. Entonces, en Cybers encontramos Scopus, ScienceDirect, aplicaciones y Hub. Entonces, nos va a proporcionar todos estos campos de búsqueda, de acuerdo a la investigación o a la revisión que estemos haciendo. Si estamos buscando un tema, vamos a buscar en el campo de título del artículo, campo del resumen y campo del astre, que es la opción que tenemos ahí por defecto. Si estamos buscando a un autor, seleccionamos autor. Mire las opciones que da. Primer autor, título de la revista, título del artículo, resumen, palabras claves, afiliación, idioma del documento, el ISSN de la revista, entre otros. Bueno, es bastante específico de acuerdo a lo que estamos haciendo. Si necesitamos saber de una institución específica o un país específico, miremos, aquí tenemos afiliación por país, afiliación por ciudad y nombre de afiliación ya sería como tal de la institución. Como estamos buscando un tema, ya seleccionamos el campo de artículos hasta y keywords. Vamos a decirle, si queremos hacer una combinación, vamos a adicionar aquí, adicionar campo de búsqueda. En este caso lo vamos a dejar así solito. Vamos a decirle que me busque todos los años, todo tipo de documentos y le vamos a decir buscar. Me trajo 601 documentos, 601.301 documentos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este resultado de búsqueda? Es bastante amplio porque lo hicimos muy amplio, sin ninguna combinación y restricción. Podemos hacer una búsqueda entre resultados, vamos a hacerlo en esta. Vamos a decirle Colombia. Y le decimos buscar. Me va a traer todos los documentos que tengan la palabra Colombia en estos 601.000. ¿Cuántos? 1.279, sigue siendo bastante amplio. Lo podemos delimitar por años de publicación. Vamos a ver aquí más años. Listo, del 2012 al 2003 tenemos resultados. Miremos que el año que más se ha publicado es el año 2011, 2.226 documentos sobre aprendizaje con la palabra. 226 documentos. Luego vamos a encontrar los autores y nos los va a mostrar por orden o número de documentos que han publicado. El que más, en este caso encontramos que tiene más documentos publicados es Ardila A, 16 documentos que ha publicado sobre el tema aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos identificando quiénes son los expertos, los más reconocidos, los que más escriben, los que más han estudiado el tema. En este caso vienen en orden descendente. Entonces el que más conoce hasta el que menos conoce. Aquí le damos más y me muestra todos los autores con cuántos documentos participan dentro de este resultado. Luego podemos hacer una delimitación también por área, de acuerdo al tema que estemos buscando. Aquí están todos los temas. Bueno, en el caso de nosotros sería Social Science, para irnos a la parte de educación.
Aunque educación lo podemos ver en todos los aspectos. Educación en salud, educación en ingeniería, educación en todo. ¿Listo? Bueno. Tipo de documento. Aquí me dice cuántos artículos, cuántas conferencias, cuántas revisiones, cuántos artículos en prensa. Tenemos 8, o sea que son artículos que van a salir próximamente. Las revistas aún no han sido publicadas. Puede ser en los próximos meses que van a salir esas revistas. Y editoriales. Puedo ver más documentos como tal. Fuente. Entonces aquí me va a decir cuáles son las revistas donde está publicado. Mire que ahí me los va mostrando. ¿Cuántos artículos por cada revista? Las revistas que más han publicado son las revistas más especializadas en ese tema. Entonces, de una vez ahí podemos ir seleccionando las revistas especializadas. Los keywords, los temas tratados. De aprendizaje, concretamente, ¿cuántos tenemos? 210. Seleccionemos aprendizaje. Afiliación. Universidad Nacional de Colombia, seleccionemos Universidad Nacional de Colombia. Aquí me aparecen todas las universidades por afiliación Colombia. ¿Por qué? Porque le dimos Colombia. Y muchas más. Si tenemos otras que no son de Colombia, inclusive aquí nos van a aparecer, miren que sí. Bueno, por país, ¿dónde se ha trabajado? Colombia, 707, Estados Unidos, España, bueno. Y por tipo o fuente. Entonces, ¿cuántos journals, conferencias, libros, otros? Y el idioma en que han sido publicados los documentos. La mayoría los tenemos en inglés. Recordemos que la información entre un 80 y 90% se produce es en inglés. Igual las bases de datos, la mayoría están construidas en inglés. Ahora vamos a decirle, tenemos ciencias sociales y tenemos Universidad Nacional, vamos a filtrarlo a esos. Vamos a decirle limitar a. Aquí hubo algo que no quedó perfecto. Vamos a volver a la delimitación que hicimos porque no nos recuperó ninguno. Entonces vamos a quitarle ciencias sociales, si es posible que ninguno sea sobre ciencias sociales. Y le habíamos dado por afiliación, vamos a ver si está Colombia por defecto, sí, de Universidad Nacional. Y vamos a hacer limitar a. Listo. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos trabajos no estaban enmarcados en las ciencias sociales, sino en otra área diferente. En esta lista de resultados, ¿cómo vamos a mirar esta información? Igual que hicimos con SciDire, podemos descargarlos, exportarlos, imprimirlos, enviarlos por correo, crear una bibliografía. Podemos ver la citación de los documentos y la citación en el tiempo de estos documentos. De cada documento me va a dar el título, los autores, la fuente donde fue publicado y las citaciones de los documentos respectivos que han tenido en el tiempo. Está ordenado del más reciente al más antiguo. Acá podemos, en el cuadro de Sort By, nos da todas estas opciones para filtrar la información. Si yo quiero que me lo organice aquí está, de lo más nuevo a lo más antiguo, lo puedo hacer del más antiguo al más reciente. Se me habilitó, ahí lo hicimos por citación, el del más citado al menos citado. De este resultado dice que el documento más citado tiene 53 citas en el tiempo, desde el momento en que fue publicado. Entonces así vamos a ver cuáles son los documentos que más se utilizan, más relevantes, y nos van a decir cuáles son los temas que más se han trabajado como tal. Entonces mire que está ascendente del mayor al menor. Los que tienen 0 citas son documentos que no han sido o temas que en el momento de pronto no han sido muy trabajados.
Para ver las citaciones, quién los ha citado, le damos clic en el número de citas y él me va a traer todos los documentos donde ha sido citado este documento. Ahí nos aparece la lista. Estos son todos los documentos donde ha sido citado el documento que hemos seleccionado. Incluso algunos de ellos ya han tenido citación en el tiempo. Nos va mostrando el desarrollo de un tema específico, cómo ha sido trabajado en el tiempo, en qué se basó y cómo ha ido avanzando esa área de investigación. Vamos a regresarnos al resultado anterior. Listo. Si queremos ver la fuente donde ha sido citado, le damos clic en el título de la revista, nos va a traer todos los datos de la revista como tal. Aquí tenemos los datos de la revista y podemos ver un análisis de esa revista como tal para ver el factor de impacto de esa revista en el Journal Citation Report o el factor de impacto por documento. Entonces, si le damos acá, nos va a mostrar dentro del grupo de revistas del área cuál es el factor de impacto de esa revista. Acá nos lleva al índice SIMAGO, donde nos va a mostrar el análisis de esa revista. Entonces entraríamos al índice, buscaríamos la revista o el grupo de revistas o por revistas, por institución y nos va a mostrar el análisis. Bueno. Para ver el análisis de la revista en sí graficado le damos ver Journal Analysis. Aquí me lo muestra dentro de Scopus. Entonces aquí me muestra en el tiempo cómo ha sido el factor de impacto de esa revista. Esa revista, el mayor impacto lo tuvo, la mayor citación la tuvo en el 90. ¿Sí? Y aquí me muestran los datos del factor de impacto en el actual que tiene esa revista, que es 7.675. Vamos a regresarnos al resultado de búsqueda. Listo. Si quiero ver cómo ha sido el comportamiento de un autor, vamos al autor y nos va a llevar a la información de ese autor en el tiempo. Entonces, el nombre del autor, acá me lo muestra, la afiliación de ese autor, los documentos que le han publicado, 128 documentos, las referencias, aquí vemos la evaluación del autor graficado, bueno, aquí nos aparece. Entonces, inclusive nos dice en las áreas o en las revistas que ha publicado como tal. Entonces está donde lo han citado, ¿sí? Entonces, ¿en qué revista lo han citado? ¿Cuántos documentos como tal? Y aquí está el porcentaje ilustrado por cada uno de ellos. El índice H de ese autor. Dice que este autor tiene un índice H de 22. Se tomó el total de los documentos que él ha publicado, 128 documentos. Dice que 28 documentos como mínimo han tenido 22 citaciones. Los demás han tenido menos de 22 citaciones. ¿Sí? Entonces, así se calcula el índice H, donde se encuentra el número de citaciones con el número de documentos.
28 citaciones. Mínimo, todos han tenido 28 citaciones. Listo. De ahí para abajo, los otros han tenido menos. El índice H, las citaciones, ¿sí? Inclusive va por años. El año en que más ha sido citado ha sido en el 2011, 341 citaciones ha recibido ese autor. Nos regresamos y aquí ya veríamos la información del título del documento en esta primera columna. Entonces vamos al artículo, nos va a llevar al resumen si lo tiene. Entonces aquí tengo todo la fuente donde fue publicado, el primer campo, luego vienen el título del documento, los autores y la respectiva afiliación de cada uno, el resumen, los keywords y los datos del artículo, las referencias, la opción de importar, de exportar, de imprimir, de enviar por correo o crear una bibliografía. Si este documento tuviera acá el acceso al texto completo, nos haría el link. No está el acceso al texto completo porque es una herramienta para hacer revisión bibliográfica. Lo que tenemos que hacer es tomar el dato de la fuente donde fue tomado y lo buscamos en las revistas electrónicas, que enseguida lo vamos a hacer. Vamos a dejar abierto este documento para que ahorita hagamos la búsqueda en las revistas electrónicas. Vamos a volver a las herramientas bibliográficas. Entonces vimos el Scopus, ahora vamos a ir al Web of Knowledge, consultar. En el portal de Web of Knowledge o plataforma que es publicada por Ishii Thompson, vamos a encontrar el Web of Science, que es una herramienta donde se indican las revistas líderes a nivel mundial en todas las áreas del conocimiento. Aproximadamente 12.000 títulos se indican anualmente. Es los que tenemos como líderes en todas las áreas. De ahí que los trabajos que se publican o que vamos a encontrar aquí también son los líderes en un tema específico y es muy utilizada esta base de datos por los investigadores. Se les llama la base de datos o cabecera de la investigación. Vamos a seguir buscando nuestro tema, que es aprendizaje. Vamos a decirle que nos lo busque en el tópico. En esta herramienta, el tópico, él me busca en el título, en el resumen y en las palabras claves. Cuando yo selecciono tópico, me va a buscar en estos tres campos. Vamos a decirle que me busque únicamente aprendizaje todos los años, no le vamos a combinar ni a delimitar en tipo de colección. Y le decimos buscar. Me trajo 228.488 documentos. Como esta es una herramienta para revisión bibliográfica, vamos a encontrar la información referencial. En algunos casos nos presenta el resumen o el texto completo si se hizo link out al original de ese documento en una base de datos o donde esté el documento como tal. Miremos acá en las listas de resultados. El primer documento o el primer resultado me dice acceso al full text. ¿Qué quiere decir? Que tiene el linkado al texto completo. Si le damos clic ahí, nos va a mostrar el texto completo. En este resultado, todos traen full text esta primera página. ¿Listo? De esos 228. Bueno, para analizar el resultado como tal, tenemos acá la opción de análisis de resultados. Entonces, para ver ese análisis de resultados, le damos clic acá y nos permite hacer el análisis por los elementos que conforman el documento o de acuerdo al país donde se publicó, a la institución donde se publicó,
a los autores. Bueno, entonces acá tengo la primera opción por autor. Si le damos a analizar, seleccionamos autor, le decimos analizar, él me va a traer el porcentaje de participación de los autores dentro de ese resultado que encontramos. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo la primera opción, dice anónimos, 853 documentos. ¿Qué quiere decir? Que son documentos que no fueron firmados por los autores. El autor que más ha publicado sobre el tema que fue registrado es Wang, 240 documentos y así sucesivamente. Me va mostrando de mayor a menor. Entonces así vamos identificando quiénes son los autores más representativos o más reconocidos en un tema específico. Vamos a regresarnos a la página anterior. Listo. Acá podemos aplicar los filtros como hicimos en las herramientas anteriores. Hacer una búsqueda dentro de resultados. Vamos a decirle Colombia. Lo podemos delimitar también por categoría de la revista en el Web of Science, por el tipo de documento, por el área de investigación. Acá más opciones. Aceptar. Bueno, enseguida hacemos refinemos la búsqueda. Enseguida la refinamos. Entonces aquí, áreas de investigación, me las muestra todas. Las áreas en que se ha estudiado este tema de aprendizaje. Me lo va a traer por número de registros en las diferentes áreas. La opción de ordenar la vamos a encontrar acá en la parte derecha. Está por número de registros encontrados o por alfabético. Le damos alfabético y nos los organiza ya en orden alfabético y seleccionamos el tema como tal. Vamos a buscar educación. A ver cuántos hay en el área de educación. No lo encuentro, no lo veo. Investigación en educación de pronto, no. Research, no. Listo, bueno. Entonces, como no nos lo muestra, lo podemos hacer o refinar a las revistas en la categoría Web of Science de educación. Mira que acá tenemos 23.700 en el área de educación e investigación. Entonces vamos a refinarlo por este campo inicialmente. Acá dentro de esta lista, ahora sí vamos a decirle búsquenos Colombia. Y le damos buscar. 9. Es un resultado pequeño. 9. Como lo hicimos en el Scopus, también podemos refinar esa búsqueda o delimitarla a la afiliación, los autores colombianos o la universidad. Vamos a regresarnos y vamos a hacerlo por ese campo. Entonces aquí nos regresamos a la lista inicial de las revistas de educación. Aquí tenemos por área de investigación, por autor, entonces los que más han publicado sobre el tema, vienen de primeros, grupo de autores, por editores, títulos de la fuente o revistas donde fueron publicados, títulos de libros en caso de libros, en este caso hay un libro de revisión y años de publicación de acuerdo a la revisión que estamos haciendo, si es lo más actualizado, entonces seleccionaríamos aquí el año, lo estamos haciendo general, todo lo producido en el tema. Por institución vamos a buscar o a traer todas las instituciones. Y vamos a decirle que nos lo ordene alfabéticamente, vamos a buscar la Universidad Nacional. No tenemos.
¿Qué quiere decir esto? Que en este tema no tenemos trabajos publicados en las revistas de mayor o las revistas líderes a nivel mundial en el área. Nuestros autores no han publicado como tal en este momento, en este resultado. Ya en un tema más, en otros temas sí vamos a encontrar. Entonces vamos, ahí seleccionaríamos la universidad como tal, que estábamos buscando, la de Colombia. Pero entonces no lo delimitemos a la Universidad Nacional de Colombia. Por agencias o instituciones patrocinadoras como tal de las investigaciones, por idioma en que han sido publicados los documentos, en inglés, en español, en alemán y todos los demás. Y por país o territorio, vamos a decirle más opciones, vamos a ver en América Latina quiénes son los que más han estudiado este tema. Vamos a decirle que nos lo organice en orden alfabético. Nada, no funcionó. No lo leyó, vamos a regresarnos. Probemos nuevamente por país, más opciones. Nos da la lista general y no nos lo está alfabetizando. Aquí está Bolivia, está Venezuela, Chile, Brasil, Colombia tenemos 20, vamos a dejarlo, dejemos estos y le damos refinar, 266. Ahora, para analizar los resultados, vamos a dejarlo así. Mire lo que acá en esta parte de arriba nos está mostrando cuáles han sido los filtros que hemos aplicado durante la búsqueda. Entonces, inicialmente buscamos en el tópico aprendizaje, lo refinamos al área de educación e investigación, luego hicimos una combinación por países, que aquí aparecen Colombia, los documentos publicados en Colombia, o Brasil, o Bolivia, Venezuela o Chile. Y que le dijimos que nos traerá documentos de todos los años en todas las colecciones del Web of Science. Entonces, vamos a mirar estos 266 documentos, cómo es el análisis de ellos. Entonces, le damos aquí a analizar resultados. Analizar resultados. Ahí está leyendo, esperemos un segundo. Aquí nos va a mostrar cuál es el trabajo más citado, el autor que más ha escrito, bueno. Esperemos que nos traiga el resultado. En la opción inferior encontramos los datos de citación. Pues ahí, a través de esa opción podemos ver cuánto ha sido citado cada trabajo, quién lo ha citado, cuándo. Bueno, esperemos que nos traiga el resultado que aún está leyendo. Mientras nos trae el resultado, les comento. Acá en la pestaña recursos adicionales vamos a encontrar otras fuentes. Ahí vamos a encontrar también el Journal Citation Report, otros documentos que nos trae la plataforma Web Knowledge. En la parte superior vamos a encontrar todas las opciones de búsqueda. Búsqueda por autor, por referencias citadas, una búsqueda avanzada y el historial de búsqueda cuando nos registramos en la base de datos. No nos está cargando el análisis. Vamos a mirar otra cosita para que podamos continuar. Entonces vamos a abrir un artículo para que miremos qué información nos trae esta fuente. Nos trae
el enlace al texto completo cuando tiene el linkado, el título del artículo, los datos de los autores, la fuente donde fue publicado, la revista con todos sus datos, las citaciones que el documento ha tenido en el tiempo, en este caso 0, no ha tenido ninguna, no ha recibido citaciones, es un documento que apenas fue publicado en septiembre del 2012. Y las citaciones en el tiempo, las citaciones que él utilizó, las referencias, aquí está el antes de este documento, en qué estudio se basó este documento, este estudio. Entonces, si le damos clic ahí, nos vamos a la lista de las referencias de los documentos que él utilizó, y si están indizados en esta base de datos, nos va a dar el enlace a cada uno de ellos. Vamos a encontrar el idioma del documento en que fue escrito, las palabras claves, los temas o temas que trata ese documento. Vamos a encontrar la dirección a la cual se puede solicitar el reprint. Si estamos interesados en tener un ejemplar de este artículo y no tenemos acceso al texto completo, podemos escribir a esta dirección y solicitarlo diciendo que estamos haciendo una investigación sobre el tema. Tenemos la dirección de los autores. En la dirección de los autores también nos dan un correo electrónico. Acá nosotros podemos hacer comunidad científica, comunicarnos con estos autores, decirles que estamos trabajando sobre el tema que ellos conocen y que nos gustaría tener información o algunos de los documentos que ellos han trabajado, como ese artículo. Luego vamos a encontrar en la parte de abajo la revista y el área en que es publicada esa revista. Volvemos a la lista de resultados. Con estos resultados podemos hacer lo mismo que en las anteriores, guardarlos, imprimirlos, enviarlos por correo o guardarlos, enviarlos a un gestor de referencias. En este caso tenemos el EndNoteWeb y el EndNotes. Entonces sería, lo seleccionaríamos y le diríamos enviar. Por ejemplo, seleccionamos estos dos, o en este caso le dice los seleccionados, o si los quiero todos le voy a decir envíeme del 1 al 228, que son los registros que tengo. Y le digo imprimir, guardar, enviar por correo o enviar al EndNoteWeb, según las opciones que tengamos. Y hay otras formas de guardarlo que aquí me aparecen todos los formatos. Si lo quiero llevar a un formato en Excel, a un texto plano, lo que yo quiera. Y simplemente selecciono el formato y le digo guardar. Para ir al Journal Citation Report, vamos a irnos al Journal Citation Report, vamos a buscar una de estas revistas, Computer and Education, la copiamos y vamos a ir recursos adicionales, seleccionamos el Journal Citation Report que me va a traer el factor de impacto de las revistas como tal en las áreas de ciencias y ciencias sociales. Entonces seleccionamos ciencias, que es el área donde está la revista, el año en que queremos ver el factor de impacto, vamos a ver en el 2011 cuál es el factor de impacto. Le decimos, como es un journal específico, seleccionamos journal específico, le damos enviar, digitamos el título del journal que queremos mirar y le decimos buscar. Acá me trae los datos del journal. Entonces aquí está el título de la revista, el ISSN, el total de citas que ha tenido, el factor de impacto que tiene en este momento que es 2.621, el factor de impacto en los últimos 5 años, el factor de impacto de inmediatez que equivale a las citaciones que recibe los artículos en el mismo año que fueron publicados, el total de artículos que ha publicado y el factor de impacto más alto que ha tenido en el tiempo, que es 3.5. Vamos a regresarnos y vamos a mirar cómo mirar el factor de impacto de un grupo específico de revistas de un área como tal. Entonces volvemos al de ciencias 2011, ver grupo, seleccionamos categoría
o área, le damos enviar y aquí seleccionamos el área respectiva. Educación y ciencias de la educación. Le damos enviar y nos lista 33 revistas líderes que tienen el factor de impacto, que se les ha calculado el factor de impacto y nos lo muestra en orden alfabético. Viene organizado en orden alfabético. Tenemos la opción de decirle que nos lo organice por el total de citas, por el factor de impacto, el índice de inmediatez, cualquiera de estas opciones, digámosle por el factor de impacto. Entonces, por el factor de impacto y le digo mostrar. Acá ya me muestra, vemos que me lo muestra en orden de factor de impacto. ¿Cuál es la revista de mayor factor de impacto? Vamos a abrirla, que es la Academy Medicine. ¿Sí? Journal Academy Medicine, está toda la información de ella, cuál es su factor de impacto de cada una de ellas. Lo podemos visualizar, acá está, inclusive los journals relacionados con el tema, en el tiempo, toda la información de esa revista, acá inclusive encontramos una gráfica en el tiempo. El mayor factor de impacto de esta revista ha sido en el 2009, miremos que es más alto. Bueno, vamos a regresarnos y así vamos a ver el factor de impacto de la revista. Volvamos a las herramientas bibliográficas y vamos a ver la última, que son las revistas electrónicas. Consultar. Acá vamos a poder buscar títulos específicos o los títulos de un área determinada. Nos aparece el listado de todas las revistas en orden alfabético. ¿Qué vamos a encontrar? El título de la revista, el nombre de la base de datos donde se encuentra la revista, que acá nos da el enlace, los datos de la revista como tal y los temas que trata esa revista. Para ver la revista en la base de datos vamos a decirle clic en el título de la base de datos y nos va a traer la revista en esa base de datos. Esperemos que nos lea. Mientras nos abre, vamos a ver acá. Tiene otra opción de búsqueda por materias. Si yo quiero ver las revistas de un área específico, voy a seleccionar aquí el área, le digo educación, 1127 revistas sobre el área de educación. Y acá me muestra por los diferentes temas del área de educación, cuántos títulos hay de cada una. Pongamos aquí en instrucción individual hay 34, le damos clic ahí y me va a traer las 34 títulos que tienen ese tema. Ahí están cada uno de ellos. ¿Y desde cuándo tenemos el acceso al texto completo? Si en alguna de ellas tenemos el título impreso disponible en una de las bibliotecas de la universidad, nos va a dar el enlace a través del catálogo. Entonces le damos clic al catálogo y si aparece nos diría en qué biblioteca está. En este caso la que les seleccionamos no la tenemos impresa en ninguna de las bibliotecas. Ahora vamos a ver, ya nos abrió, cómo nos lleva a la base de datos. La revista de International Translation, que está en la base de datos de EBSCO, en la plataforma de EBSCO, aquí me aparece desde qué año hasta qué año. Hasta el 2010 la tengo en texto completo. Abro el 2010, me muestra todos los números del 2010 y luego me va a mostrar todos los artículos. Ahí ya puedo accesar a ellos. Cuando estuvimos viendo en Scopus teníamos una referencia de un artículo que solamente me daba el resumen y necesitamos el texto completo. Voy y busco la revista que es Nature, volumen 461,
número 7816 del 2009. Entonces vamos a ir a la revista y buscamos Natus. Busca. Si tenemos el acceso completo, el acceso al texto completo de esta revista, nos la va a traer acá. Y así vamos a buscar el artículo que tenemos en la revisión que hicimos en Scopus. Ahí está. Ahí está. Vamos a mirar, me trajo todos los títulos de revistas que tienen la palabra Natus. Vamos a buscar si aparece ese solito de Natus. Natus, véala aquí, está en la base de datos Academic Complex, en Medline, en Natus Publishing y en Nature GT. Entonces ya entraría al que corresponde donde está el año que tenemos en este momento. Pongamos en Medline, dice que está en Academic Complex, dice que está del 2006 hasta la fecha. Como el artículo que tenemos del 2009, entramos a este y buscamos el 2009 y ya buscamos el artículo que estamos consultando. Y así vamos a utilizar estos recursos. Ahora vamos a mirar la valoración de los documentos que hemos recuperado en las bases de datos y en las herramientas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los criterios de valoración, la relevancia, la actualidad, la confiabilidad y la autoridad. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un documento es relevante o no? Cuando responde a nuestro objetivo de investigación. De esa lista de 20, 30 documentos que recuperé en esa base de datos, miro a ver cuáles son los que están orientados hacia mi mismo objetivo de investigación y los voy a seleccionar. ¿Cómo voy a mirar a la actualidad? De acuerdo al tema que estoy investigando. Si yo estoy investigando un tema que se actualiza diariamente o con mucha frecuencia, como en el área de ingeniería, voy a tomar los documentos que están publicados de un año hacia acá, que es lo más actualizado en el área de ingeniería. Si voy a hacer una investigación en el área de ciencias sociales, voy a hacerlo más amplio. Por lo general, los contenidos del área de ciencias sociales, la vigencia dura mucho tiempo, no son áreas que se estén renovando diariamente o continuamente, entonces pueden ser 20 años, 30 años, de acuerdo al área. En el ciencias de la salud, por lo general, son 5 años de vigencia de la información, entonces voy a seleccionar de acuerdo a esa área. El otro criterio que es la confiabilidad y autoridad. Todos los documentos que nosotros encontramos en las revistas que son evaluadas por pares académicos cumplen estos criterios, el de confiabilidad y autoridad, los que tenemos acá en la lista. Para el caso de los documentos que recuperemos en la web, que no son publicados en revistas como tal evaluadas por pares académicos, vamos a tener muy en cuenta que se cumplan estos criterios. Que el documento sea original, los artículos sean sometidos a revisión por pares, el autor debe ser titulado en el área y reconocido en su especialidad, que el documento tenga una bibliografía citada, que el documento tenga fecha de publicación, que sea bien terminado, que el tema no sea tratado a medias, sino que se trate completamente, que sea bien escrito, que no tenga errores de ortografía, no haya errores sintácticos. Bueno, y que el documento esté alojado en un sitio fiable como tal, en universidades, centros de investigación, asociaciones profesionales o entidades gubernamentales. ¿Por qué? Porque nos garantizan permanencia en el tiempo de los contenidos y publican información científica y académica por lo general. Un documento que no cumpla cualquiera de estos criterios es mejor que lo consideremos si lo vamos a incluir o no en nuestro trabajo de investigación, porque nos va a restar credibilidad en los trabajos. Si vamos a hacer una evaluación o análisis de la información que tenemos como tal, vamos a utilizar el Scopus y el Web Knowledge. Entonces, para la revisión inicial, el Scopus y el Web of Science. Para mirar el factor de impacto, el nivel de reconocimiento de los autores, entonces vamos a ir al Journal Citation Report o al índice SIMAGO. De esa información que nosotros hemos buscado, si no encontramos la información en las bases de datos o en la biblioteca del texto completo y lo estamos necesitando, vamos a
utilizar un servicio que se llama el de obtención de documentos, que es el tema 3. ¿Cómo vamos a ingresar a solicitar la obtención de documentos? Que es el servicio que la biblioteca hace de traer el documento que no hemos recuperado en texto completo y nos lo consigue en la institución que lo tiene, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces debemos hacer el registro con nuestro usuario institucional y clave. Y a vuelta de correo nos van a enviar un usuario y una clave para este servicio. Luego que ya tengamos el usuario y la clave, vamos a hacer una solicitud del servicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estando en el portal, en la sesión de servicios, obtención de documentos, ingresar al servicio de obtención de documentos, nos registramos, cuando ya estemos registrados, nos hayan dado el usuario y la clave, ya podemos hacer la solicitud. Nos logueamos y hacemos la solicitud respectiva. Entonces, por el portal vamos a hacer ese ingreso. A mí me falta aquí. Bueno, hasta acá, entonces, es el contenido del módulo de búsqueda, recuperación e información. Muchas gracias por su atención.